ya estén en este proceso ya de titulación, sería el próximo semestre. Ustedes ingresan formalmente a titulación el próximo semestre. Sin embargo, en esta materia, ustedes adelantan y reciben las herramientas para que ustedes puedan desarrollar su trabajo de tesis o el examen complexivo. Entonces, esta ficha, como les había dicho, ustedes la anexan al perfil de tesis. Esta es una ficha que se creó en comisión de carrera con la intervención de algunos docentes y también con la intervención de quien les habla para que se pueda de alguna manera sistematizar y poner situaciones más concretas en papel para entender de qué se trata el trabajo de titulación de los señores estudiantes. Entonces, miren, ahí tenemos un tema, ¿no? Diseño de un proyecto para la creación de una empresa dedicada a la producción de queso fresco y mozzarella en la parroquia San Isidro del Cantón Guano. Entonces, esto es un proyecto de factibilidad, es un estudio de factibilidad, ¿no? Porque se va a crear una empresa dedicada a la producción de queso fresco y mozzarella. Sí, entonces, puede ser que este tema inclusive en algún momento lo cambien y se hable de manera general de un estudio de factibilidad para la creación de una empresa. Puede ser que vaya por ahí. Entonces, aquí se definen dos variables. No, se define una sola variable. Diseño de un proyecto para la creación. Prácticamente esta sería una variable. ¿Sí? Entonces, este tema tiene una variable. Diseñar un proyecto para la creación de una empresa dedicada a la producción es el objetivo general. Formular el problema como la creación de una empresa dedicada a la producción de queso fresco y mozzarella puede dinamizar la economía de los ciudadanos locales de la parroquia. Ya, esto hay que ponerle signos de interrogación, ¿no? Porque es una pregunta. Entonces aquí formulamos el problema como pregunta. Entonces diríamos, ¿cómo? Con tilde, signo de interrogación. La creación de una empresa dedicada a la producción de queso fresco y mozzarella puede dinamizar la economía de los ciudadanos locales de la parroquia San Isidro del Cantón Guano. Y cerramos, signo de interrogación. Hipótesis, la empresa permitirá recoger la materia prima directamente de los productores de la empresa, teniendo así sus propios productos derivados. Ya, aquí hay un error, porque la hipótesis tiene que ser una posible solución o respuesta al problema. Entonces, de lo que se entiende es que la economía del Cantón Guano presenta problemas, hay una demanda insatisfecha en este cantón, es decir, hay personas, hay una parte de la población, un sector de la población que no está siendo atendido con este producto. Entonces el problema va por ahí. El hecho de que la creación de una empresa de producción de queso fresco y mozzarella en el Cantón Guano permitirá o podrá cubrir los costos de producción y aparte de eso que ellos tengan un margen de utilidad. Entonces por ahí va el problema. Si es que ese es el problema que ha identificado, entonces la hipótesis va como posible solución al problema. Entonces en ese sentido la hipótesis podría ser la creación de una empresa dedicada a la producción de queso fresco y mozzarella en la parroquia San Isidro del Cantón Guano permitirá que los productores del sector puedan vender su producto a precios justos. Y entonces la hipótesis va a responder al problema, es una posible solución al problema. Entonces aquí, por otro lado, las variables no están bien identificadas, porque aquí se tiene una sola variable. Y la variable es el diseño de un proyecto para la creación de una empresa dedicada a la producción de queso fresco y mozzarella. Esta es la variable. Que siendo muy específicos es el diseño de un proyecto para la creación de una empresa. Esta es la variable independiente, pero este tema no tiene variable dependiente. Entonces aquí la variable independiente es
el proyecto para la creación de una empresa dedicada a la producción de queso fresco y mozzarella. Esa es la variable independiente. Y no hay variable dependiente, solo hay una variable independiente. Entonces, si es que se eligió mal las variables o la variable, ya esto de acá estaría mal, ¿no? Entonces, aquí el concepto de la variable. Este concepto no se olvide ni va en la matriz de operacionalización, porque en esa matriz había el concepto, venían las dimensiones, luego vienen los indicadores, luego vienen los ítems básicos, vienen las técnicas, luego los instrumentos. Entonces, cuando se selecciona mal la variable, ya la operacionalización está mal, porque aquí se habla de que la variable independiente es la empresa, lo cual no es. La variable dependiente es la economía de los productores, tampoco. Podría ser que usted y ustedes, para todos, cuando declaran una variable, ustedes tienen que colocar su variable dependiente acá. O sea, en el tema está la variable independiente claramente identificada. Y para operacionalizar, ustedes necesitan declarar una dependiente. Y puede ser que esa variable dependiente ustedes la declaren, pero debería ser una variable adecuada. Ahora dice la variable dependiente, la economía, ¿sí? Podría ser esa como variable dependiente, pero el problema aquí es que la variable independiente está mal identificada. Porque la variable independiente, repito, es diseño de un proyecto para la creación de una empresa dedicada a la producción de queso fresco y mozzarella. Entonces, el diseño de un proyecto. Esa sería la independiente. La dependiente sí podría ser la economía de los productores de la parroquia. Ahora, esta variable dependiente tiene que estar en estrecha relación con el problema y con la hipótesis. ¿Por qué? Porque si el problema es que no se pagan los precios justos a los productores, eso afecta a la economía. Entonces, por eso esta variable podría estar bien. Entonces, la hipótesis sería la creación de una empresa dedicada a la producción de queso fresco y mozzarella en la parroquia San Isidro del Cantón Guano permitirá o garantizará que los productores puedan acceder a precios justos o mejorará directamente la economía de los productores. Entonces ahí como que ya se justifica esa variable. Entonces aquí esto estaría mal porque no corresponde a la variable independiente. Esto, economía de los productores, ¿no? Economía de los productores. Entonces este concepto habría que orientarlo hacia la economía de los productores y definir qué es la economía de los productores. Entonces aquí vendrían las dimensiones de la variable independiente, lo cual tendríamos que cambiar esto, porque esto no es adecuado. Esto, a ver qué dice. Administración del dinero de las personas. Administración del dinero. Cómo se obtiene el dinero, cómo se invierte. Gestión del patrimonio, dice. Esta no sé de dónde salió. Pero ya podrían ser estas las dimensiones. Ahora los indicadores, esta igual estaría mal, porque los indicadores vienen de las dimensiones, se les agregan, ¿no? Economía personal, administración del dinero de las personas. Entonces, ¿cómo se visualiza la administración del dinero de las personas? Aquí variables serían inversiones, compras, gastos personales, no sé. ¿Cómo se obtiene? Formas de obtener el dinero. Entonces, en este caso, la venta de los productos, venta de queso, sobre todo eso, ¿no? Venta de queso mozzarella y queso fresco. Las inversiones, entonces, formas de inversión serán, por ejemplo, equipos, infraestructura, vehículos. Entonces, es
serían los indicadores de esta dimensión. Y esta que no le encuentro razón. Esta se retiraría en todo caso, esta dimensión. Entonces aquí está mal esto. Estas dimensiones podrían quedar estas tres. Si esto está mal, porque está mal elegida la variable, entonces está mal el tema dimensiones, por ende está mal el tema indicadores. Aquí, con estas dimensiones de esta variable que sí puede ser, estaríamos dejando estas dimensiones, inclusive esta la podríamos retirar, y de estas dimensiones vamos a levantar indicadores. Entonces faltan los indicadores de estas tres dimensiones. Ahora vamos a las técnicas. Observación, encuestas. Esto no es, esto es revisión bibliográfica, ¿no? La técnica es revisión bibliográfica. Porque de la técnica se desprenden los instrumentos. Viabilidad económica sí, o sea, cuando se habla de viabilidad económica se habla del tema de financiamiento. Bibliografía básica, empresa, no sé qué pasó ahí, empresa no, dice recursos propios, sí. Ah, ya, empresa, el financiamiento de una empresa va a recibir. Financiamiento de una empresa, no. Recurso propio, sí. Recurso de la empresa, no. Involucrados, docentes y estudiantes de la carrera. Entonces sería estudiante, quien ejecuta el trabajo de tesis, tutor, revisores, no sé, directivos de la carrera, secretaria y todo eso, porque ustedes involucran a esas personas cuando desarrollan su trabajo de tesis, pues ustedes necesitan hacer trámites, solicitudes, ese tipo de cosas, entonces involucran a más personas en este proceso. Diseño de la investigación es no experimental porque no se va a crear la empresa. No vamos a esperar crear la empresa para decir se acabó la tesis. Ya está la empresa creada y acabamos la tesis. Es una investigación descriptiva. Puede ser esta parte, veo que no le tienen claro. Listo. Población y muestra. Entonces la población sería en el sitio, en el área de estudio, identificar cuáles serían las empresas consideradas dentro de la población para hacer un diagnóstico, por ejemplo, para hacer el estudio de mercado. Entonces, tendremos que dar un número de empresas, por ejemplo, yo que sé, 10 empresas del sector, productoras de quesos. Y la muestra sería considerar como referente una o dos empresas representativas que nos permita hacer el estudio. Ahora, eso en cuanto al Estado, pero para el estudio de mercado vamos a necesitar definir una población que serían la cantidad de personas que, que van a ser encuestadas o que van a ser consultadas respecto del producto que se va a crear. Entonces, miren aquí, para que vaya quedando claro. Es como ustedes lo que han hecho en proyectos, ¿no? O sea, en proyectos ustedes definen un sitio, por ejemplo, esto supongamos que es Guam. Entonces, en una parte estará esta parroquia San Isidro, ¿no? Entonces, resulta que esta parroquia San Isidro está por aquí. Entonces, para el estudio de mercado se necesita una población y una muestra. La población puede ser todas las personas de esta parroquia San Isidro. Y supongamos que de acuerdo a los censos, de acuerdo a los datos del INEC, ¿no? Entonces, yo que sé, hay 45,000 personas. Eso es población. Entonces, de estas vamos a sacar una muestra representativa. Y la muestra, haciendo un cálculo de muestra, corresponde a 120 personas. Entonces, estas 120 personas van a ser encuestadas, van a ser consultadas a través de encuestas para ver la factibilidad de mercado. Entonces, aquí está la población y muestra. Ahora, cuando usted, en este caso María Luisa, va a hacer este estudio, también tiene que definir el sector donde va a estar la empresa y, por ejemplo, toma como referencia empresas que ya existan.
Entonces, por ejemplo, aquí existen 5 empresas, mi población es 5 y mi muestra usted toma una porque, por ejemplo, tiene acceso a información, puede analizar ciertos datos que tiene acceso, porque usted necesita una población de empresas y una muestra de empresas. Entonces, aquí tenemos básicamente 2 tipos de población y muestra, ¿no? La una, que son personas para el estudio de mercado, y la otra que son empresas para, a ver, sería 1 personas y 2 empresas. Entonces aquí viene población y aquí viene muestra. Entonces aquí decíamos personas, ¿no? 45,000 personas. Y me da una muestra de yo qué sé, 120. Y aquí empresas 5 y tomo una muestra de una. Entonces eso tenemos que poner aquí, población y muestra, aquí. Procedimiento, entonces va a ser un estudio de mercado, técnico, administrativo, financiero. O sea, es un proyecto de factibilidad. Inge, ¿y si no existen empresas en esa parroquia? Si no existen empresas, usted toma como referencia alguna empresa similar de algún cantón, de alguna parroquia, en este caso al menos de Guano, y usted menciona en su estudio como referencia a esa empresa. Pero con la población y muestra con la que en este caso se trabaja es con las personas. Porque, por ejemplo, en el estudio de mercado, si vamos primero al estudio de mercado, la idea del estudio de mercado es ver la factibilidad de mercado y el dato que nosotros sacamos es la demanda insatisfecha. Y esta demanda insatisfecha se saca de datos de encuestas. Entonces, la demanda insatisfecha es la demanda actual menos la oferta actual. Entonces, estas personas son la población y muestra de trabajo, o sea, esto. Y esta muestra de empresas es una muestra de referencia para, por ejemplo, tomar decisiones, para diseño del proceso. Por ejemplo, aquí en el estudio técnico viene el estudio de ingeniería, entonces para eso sirve esa muestra de referencia. Pero la muestra de trabajo son las personas. Entonces no hay problema de que no exista ninguna empresa. Habrá alguna empresa similar dentro del Cantón Guano, o inclusive dentro de Riobamba, dentro de Chimborazo, que sea tomada como referencia para algunas situaciones dentro del estudio. Y sobre todo debe ser una empresa donde se tenga acceso, ¿no? Ya. Ya, Inge, gracias. Ya. Dígame, señorita Zurita. Inge, disculpe que le interrumpa. No sé si de pronto puede, puede acercarse un poquito más al micrófono, es que lo escucho bien bajito. Ah, no, no se escucha. Ya, Por ya. A ver, entonces, ahí está bien. sí, Ya, ahí ya está. ya listo. A ver, voy a subir un poquito el volumen también. Ahí sería, ya. Entonces, miren, la importancia de seleccionar bien las variables, ¿no? O sea, aquí estamos bien, pero en el tema de la selección de la variable independiente ahí tenemos un problema. La formulación de la hipótesis, como digo, es una respuesta al problema. Por eso es que esta formulación del problema debe articular las 2 variables, cuando hay 2 variables, o al menos considerar la variable independiente cuando hay una sola variable. Entonces, esto permitirá que se arme bien esta matriz. Y esto se envía a la comisión de carrera. Entonces, en la comisión, ellos a través de esta matriz logran a primera vista entender de qué se trata el estudio y dirán, por ejemplo, justifica, no justifica, hay que hacer estos cambios. Ahora, ustedes deben comprender también que, por ejemplo, dependiendo del director de tesis que les toque, cada docente tiene un estilo de trabajo, ¿no? Una forma que se diferencia de otros. Por ejemplo, estaría bien que se diferencie un 20 o hasta un 30%, pero no
como esto y que en comisión le cambie prácticamente todo. Eso ya no estaría bien. Ahí, no sé, habría un problema con el director mismo, o sea, o habría un problema con la comisión. No podría pasar ese caso, no debería pasar eso de que le cambien todo, pero sí ciertas cosas. Aquí, por ejemplo, claramente habría que definir bien la variable independiente, redactar bien esa hipótesis. Entonces, como ya está, tiene problemas la variable independiente, entonces las dimensiones ya no están bien, el concepto ya no está bien, los indicadores ya no están bien de esta variable y ya un cambio que hay que hacer a esto. Pero miren, estamos diciendo como que haciendo el papel de revisores y estamos viendo que del 100% de matriz, al menos se acepta un 70%. El 30% hay que cambiar, que es normal, ¿no? Habrá, sí, personas que ya empiecen a manejar muy bien esto y pasan, y sobre todo con el apoyo del director, podrán cumplir esto al 100%, es decir, entran a comisión y prácticamente no le hacen cambios. Pero si les hacen cambios, no se asusten, o sea, no pasa nada, ¿no? Como digo, podrían como que asustarse si es que les devuelven todo y prácticamente dicen nada de lo que ha hecho está bien. Y eso también sería un problema de decir, bueno, ¿y cómo fue que pasaron a materia de integración curricular? Entonces, por eso es que yo necesito que esto esté claro. Ya preguntas de esto, no sé si por ahí se aclaró, María Luisa, la situación de esta matriz. Sí, ya le voy a corregir con las pautas. Pero sí Ya, está mejor, Inge, gracias. ya. Bueno, entonces, ¿alguien más que quiera que le revise? ¿Nadie? Inge, yo, aunque sí tengo unas partes que estoy consciente de que tengo que cambiar, Ya, es a ver, variables también. Por, ya, ya vamos a ver. Ya, a ver, vamos a... Ya, sí se puede ver el documento de Word. sí, Ya. Entonces, miren, estamos hablando nuevamente de un estudio de factibilidad, ¿no? Es diseño y proyecto para la creación de una empresa que se dedique a la confección de vestidos casuales y semiformales para la comercialización en la ciudad de Tena. Entonces, se trata del diseño de proyecto para la creación de una empresa. Esta es la variable independiente. Diseñar un proyecto. Aunque aquí, por ejemplo, mire, dice diseño de un proyecto. Sería directo como que estudio para la creación, directo. Porque el diseño del proyecto es una actividad, o sea, el proyecto se muestra en un perfil de proyecto. No, el perfil de proyecto es un documento que tiene el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional y el estudio financiero. Entonces sería de poner directo, estudio para la creación de una empresa, directo. Y sabemos que es un estudio de factibilidad. Entonces eso habría que cambiar. Porque aquí estamos como que poniendo que el diseño del proyecto es el propósito, o sea, el elaborar el perfil de proyecto como que es el objetivo general, el objetivo principal, y no es así. El objetivo aquí es hacer el estudio para crear una empresa, ¿no? Entonces, con eso la variable independiente sería estudio para la creación de una empresa. O sea, aquí deberíamos ponerle algo como esto. Eso, la variable independiente sería esto.
Miren, entonces ahí quedaría, ¿no es cierto? Variable independiente, semiformales. Aquí el objetivo sería plantear un estudio para la creación o elaborar un estudio para la creación directo. Formular el problema. El diseño de un proyecto es esencial para la creación de una empresa que se dedique... No, este no es el problema. Entonces, la formulación del problema tiene que contener a la variable independiente. Entonces, sería el estudio para la creación o la creación directamente, ¿no? La creación de una empresa que se dedique a la confección de vestidos casuales semiformales en la ciudad de Tena. Y ahí decimos lo otro, que pretende resolver. Permitirá, por ejemplo, satisfacer o cubrir la demanda insatisfecha del sector. Entonces, el problema es que no se está supliendo la demanda insatisfecha o los costos de acceso a este tipo de prendas son demasiado altos. Entonces, permitirá reducir los costos de compra o reducir los precios del producto. Entonces, tenemos que ver cuál es el problema. En este sentido, por ejemplo, nos ayudamos del planteamiento del problema, porque aquí en esta matriz está la formulación, ¿no? Tendríamos que ver cómo planteó el problema, cómo hizo el análisis del contexto, a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro. Eso tendríamos que revisar en el perfil y hagamos ese ejercicio para darnos cuenta de algo, ¿ya? Veamos si tiene cargado, señorita Zurita, usted el perfil, ¿no? El avance del Sí, perfil. Ya. Matriz. Perfil del proyecto de tesis. Aquí le vamos a ver. Para hacerles notar alguna situación que quiero hacer notar a todos. Ya, sí estamos viendo, ¿no? Estamos viendo todos. Entonces, miren, aquí está el tema que habría que definir bien ese tema. Hay que plantearlo mejor. Esta forma de citar no es correcta. Ya vamos a ver eso también. Bueno, miren, en el planteamiento del problema nosotros vamos, como les decía, desde lo macro, ¿no? O sea, cómo ese problema se presenta a nivel macro, o sea, cómo ese problema se presenta a nivel no sé, del mundo, a nivel de Sudamérica, a nivel del país. Eso es macro. Luego nos vamos a MES, la región, la provincia, la ciudad, el cantón. Y luego a nivel micro, el sector, el sitio específico de estudio, cómo se presenta. Entonces dice aquí, miren, la industria textil es una de las más demandadas. Aquí hay que redactar, ¿no? Mejor, ya que está expuesta a clientes que exigen calidad a un precio justo, además de buenos diseños, por ende tiene que adaptarse a las condiciones según la demanda que se vaya presentando con el pasar del tiempo, porque no se debe mantenerlo con estándares pasados de moda, de tal manera. Hay que redactar mejor esto, ¿no? O sea, hay que transmitir mejor las ideas, es como que la idea no se redacta bien. Dice, en la actualidad los vestidos casuales y semiformales han tenido una gran demanda en la ciudad de Tena debido a la comodidad. Entonces, esto de aquí es como que fuera lo macro, ¿no? Pero sería bueno bajar un poco a nivel de país también, mencionar qué pasa en el Ecuador, mencionar qué pasa aquí en la región. ¿El Tena a qué región pertenece? ¿A qué número de región? Ahorita. Sí, pero ¿qué región? 1, 2, 3. Claro que es Amazonía de ley. Por las zonas. Sí, hay regiones. Por ejemplo, Chimborazo es región 3. Lo mismo que Tungurahua.
¿Qué región es el Tena, señorita Zurita? Oye, Inge, no sé. Solo sé que es región amazónica, Ah, bueno, eso de ley, pues pero eso sabe hasta un niño de no, la escuela. pero no sé el Entonces, número de región. ya, entonces hay que bajarse en ese contexto, ¿no? O sea, bajar el análisis en ese contexto. O sea, A como la les zona digo, 2. me parece que sí es zona 2. Entonces, ir de lo macro, ¿sí? Ir contextualizando el problema a nivel macro. Entonces, esto sería el mundo. Esto ya les expliqué. Sería el continente, sería el país. Y llegamos, por ejemplo, a región, ¿no? Estamos hablando no de región sierra, región costa, región Amazonía, región insular, no. Estoy hablando de las regiones de ordenamiento territorial. Entonces, si es que esta es región 2, entonces hablamos máximo de la región 2. Luego acá, en nivel meso, vamos a hablar a nivel de cantón, sí, a nivel de sector específico, o sea, llegar al sitio donde va a estar. Luego a nivel micro, ya somos muy específicos, el área, el lugar específico. Hablamos de algo muy específico. En este caso no podemos hablar de una empresa, porque si fuera un estudio en una empresa, ya hablaríamos de empresa, hablaríamos de proceso, hablaríamos de área y llegaríamos a hablar inclusive de aspecto, que el aspecto es la variable dependiente. Entonces, contextualizamos así. Aquí, por ejemplo, todavía no se sabe cuál es el problema. Esto sería para macro, no se sabe cuál es el problema. Dice, acá en la actualidad los vestidos casuales y semiformales han tenido una gran demanda en la ciudad de Tena debido a la comodidad y seguimos como que, bueno, aquí a nivel meso podría ser a la hora de escoger un atuendo por el día a día ahorra tiempo, ya que no hay necesidad de buscar una prenda superior que combine con la prenda inferior, simplemente escoge el diseño que más le apetezca y lo usa, ¿no? Bueno, esto es más utilizado para comidas, esas palabras. Mediante la observación se ha detectado que la mayoría de mujeres de la ciudad de Tena no compran muchos vestidos casuales debido a la escasez. Mire, aquí recién empieza a aparecer el problema. Escasez, aquí habla de escasez de diseños, calidad, costos asequibles. Aquí hay problema. Y seguimos, esto ya sería meso, seguiríamos a nivel meso, pero ahí se menciona algo ya del problema, ¿no? Dice, entonces no hay que perder de vista este cono invertido que les hago, ¿no? Eso yo ya les había dicho. Acá dice, por ejemplo, de calidad, un costo asequible. ¿Qué más dice? Por eso que optan por las compras online de entrega inmediata y bajo pedido, ya sea en la misma ciudad, de otras ciudades, mediante la misma ciudad o de otras ciudades. Hay que redactar mejor, ¿no? Es como que está bien el hilo de esto y luego acá como que se pierde el hilo en la redacción. Solo se puede observar mediante fotos, videos, catálogos y los precios no están asequibles, puesto que se tienen que pagar un costo de envío y arriesgarse a que el modelo y la tela adquirida de los vestidos no sean como se esperaba y la talla no sea la adecuada. La insatisfacción de mujeres, esto es insatisfacción de clientes. Aquí había el tema de costos, calidad, insatisfacción, tendencias por la falta de mercados que satisfagan, mire, la ausencia de mercados, de sitios donde acceder al producto, diseños, precios. Ya, entonces por ahí va el problema, miren, acceso, calidad, costos, diseños. Ahí está mencionando el problema. Entonces la formulación tiene que ir por ese mismo lado, o sea, tiene que ser coherente con esto. Entonces dice, en la ciudad de Tena seguimos a nivel meso. Si hay personas que se dedican a la comercialización de ropa de dama debido a la lejanía de proveedores, altos costos locales arriendo, el precio de la vestimenta es elevado. Nuevamente precios.
modelos, diseños. Sí, no se llega a un nivel micro, o sea, a un nivel específico del sector, de la zona. No se llega a poner ese problema a un contexto micro. Entonces falta información. Y por ejemplo, aquí ustedes es bueno que citen fuentes, ¿no? Afirman algo, citen una fuente que les respalde. Por ejemplo, colocar aquí ya datos, valores, precios, pero ya con fuentes. Entonces, miren, aquí nos hemos dado cuenta que se identifican problemas, ¿no? Que van articulándose o que están alrededor de los precios, la calidad, el acceso, los modelos. Eso es lo que dice el planteamiento. Y miren, el planteamiento, como ustedes ya lo saben, son textos, ¿no? Que van contextualizando y poniendo en contexto el problema. A nivel macro, meso y micro. Pero esto que se redacta aquí no tiene correspondencia con lo que redacta acá. Déjenme ver. Ya, sí estamos viendo el documento de Word, ¿no? Sí. Ya, entonces miren aquí, el diseño de un proyecto esencial para la creación de una empresa. No hay problema aquí. O sea, no se sabe cuál es el problema aquí. Sí, no hay problema. O sea, miren, el planteamiento nos dice una cosa, la formulación no dice prácticamente cuál es el problema. Entonces, aquí, si el problema es la calidad, el diseño, el acceso, los precios, entonces aquí tendría que decirse algo como lo siguiente. La creación de una empresa que se dedique a la confección de vestidos casuales y semiformales para la comercialización en la ciudad de Tena permitirá o podrá o garantizará que las personas puedan acceder a prendas de calidad a precios justos. Entonces, miren, ya se dice, a ver, ahí más bien le estoy poniendo la hipótesis, ¿no? A ver, les redacto porque el problema es que aquí no tengo las variables bien definidas. Entonces vamos así, sería, miren, vamos a la formulación del problema. A ver, esto para la creación de una empresa que se dedique a la confección de vestidos casuales semiformales para la comercialización en la ciudad de Tena. Vamos a responder a este problema acá. Permitirá que la población del sector pueda acceder a prendas ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, ustedes, espérenme ahí un ratito. Ya. Entonces, estamos viendo, ¿no es cierto? Tenemos que definir otra variable. Entonces,
decimos que esta es nuestra variable independiente y tenemos que pensar en qué vamos a incidir. Por ejemplo, en la calidad y precios, ¿no? La calidad y precios, que sería en definitiva en la calidad o en la satisfacción del cliente. Entonces tenemos que ver a dónde queremos llegar. Entonces con eso podemos decir esto. Un estudio para la creación de una empresa que se dedique a la confección de vestidos casuales y semiformales para la comercialización. Confección, vestidos casuales y semiformales. Ya se entiende que es para la comercialización. En la ciudad de Tena permitirá que la población del sector pueda acceder a prendas de calidad y precio adecuados. Entonces, que la población del sector pueda satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, miren, aquí se declara una variable dependiente que prácticamente esto es satisfacción del cliente. Entonces, aquí declaramos una variable. Sí, entonces se dice que un estudio para la creación de la empresa permitirá o hará que la población pueda satisfacer sus necesidades de vestido, de vestimenta, de vestido, no sé, vestido me parece que. ¿Sí? Entonces se generó una variable dependiente que es satisfacción del cliente. Miren, si se dan cuenta, entonces esto ya no estaría bien. Sí, esto no estaría bien. Y aquí aparece una variable dependiente que es satisfacción del cliente. Ya. Entonces, la formulación del problema, ¿no? Decimos cómo o de qué manera la creación de una empresa. Esto contribuirá a satisfacer las necesidades ya. Entonces, miren, esa es la formulación del problema. Entonces, esta es la formulación del problema donde creación de una empresa que se dedique a la confección, sí, a la confección, esta sería la variable independiente y la satisfacción de necesidades es la variable dependiente. Entonces, con eso cambia esta situación, ¿no es cierto? Y la hipótesis nos dice, o sea, posible solución al problema, nos dice para la creación de una empresa, o en definitiva la creación, aquí, la creación de una empresa que se dedique a la confección de vestidos, ya, permitirá que la población del sector pueda satisfacer sus necesidades. Entonces, esta ya es la respuesta al problema. Esta es la formulación del problema. Entonces, aquí hay necesidades insatisfechas de vestido, ¿sí? O sea, no hay satisfacción del cliente de esta población, los clientes de esta población. Entonces, esto que está aquí sería la formulación del problema. Esto y esto que está acá sería la hipótesis. Pero miren, se genera una variable que corresponda, una variable adecuada, y se articulan las variables. Entonces, con eso, la variable dependiente sería el diseño del proyecto y la variable dependiente es la satisfacción del cliente. ¿Sí? Entonces,
Es una de las fases del ciclo de vida. Este concepto no está tan bien, ¿no? Esto hay que corregir. Y esto está mal porque no es esta variable. Esto está mal. Entonces, dimensión. Ya, esos son los componentes. Siempre y cuando este concepto se corrija, estos podrían ser los componentes porque hablamos de un estudio de factibilidad. Y esto está mal porque esta variable no es. Bueno, y esto habría que corregir. Población y muestra. Ya aquí segmenta. Esto según el INEC, ¿no? Del encuesta, el censo. Y aquí está población y muestra, ya. Igual, de manera general sería estudio técnico, estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero, evaluación del proyecto. Esto de manera general aquí. Sí, entonces, eso sería. Entonces hay que corregir, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, miren, aquí ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un ejercicio como el siguiente, miren. Entendemos de qué se trata el tema y tenemos aquí problemas en esta formulación, que esa formulación no es adecuada. Y para eso nos vamos a buscar lo que dice en el planteamiento del problema. Entonces, en este planteamiento del problema encontramos datos que nos permiten entender qué hacer. Entonces debe ser coherente. Lo que plantea aquí como problema tiene que ser coherente con lo que formula como problema en la matriz. Entonces se ve esos errores y espero que corrijan y todos tomen en cuenta esto que hemos hecho y sirva para todos. Porque esa es la idea, ¿no? O sea, son ejemplos porque alguien podría decir, no, es que yo estoy mejor, qué bueno. Alguien puede decir, chuta, yo estoy súper mal en relación a lo que muestra. No hay problema, mejore. Son ejemplos que se dan. Entonces, en este caso, las personas que se les revisa ya pueden tener más luces, más idea y pueden plantear mejor. Y las personas que no se les alcanza a revisar por cuestiones de tiempo, por distintas situaciones, ya tienen como referencia esto y corrijan, porque esa matriz tiene que estar bien. Ya, eso sería preguntas hasta aquí. Ya, Inge, gracias. Entonces ya voy a corregir eso. Ya, ya, preguntas, ¿no tienen preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No tienen dudas? Ya está entendido todo. Verán que estamos avanzando y, por ejemplo, se envían estos deberes y los deberes no están bien, ¿no? O sea, y yo veo que son personas que dicen, bueno, revisemos porque entiendo que tienen un avance adecuado. No sé cómo estarán pues el resto, o sea, las personas que dicen, bueno, chuta, ojalá ni revisen mi documento. Y verán que esta materia es por aprobación, ¿no? O sea, eh, no es así nomás. En ese sentido, me parece que el señor Villa, no me acuerdo en qué materia le falta una nota, yo supongo que ya hizo el trámite y supongo que ha de recuperar esa nota y si no, supongo que ya está dado al dolor de reprobar o no sé qué pasa porque no he sabido nada de que haya justificado la falta. Me parece que era en diseño de plantas, ¿no? No, Inge, es en esta materia mismo, porque la semana anterior no tenía internet y no pude dar lo que había tomado selección de lo de la hipótesis. En esta materia mismo, sí. Entonces hará el trámite si es que está a tiempo dentro del reglamento y si ya no está a tiempo, ahí sí trate de recuperarse, o sea, de hacer los deberes, de cumplir, para ver si no tiene problemas al final, porque esto igual es por aprobación. Claro, Inge, solo en eso de lo de la hipótesis nomás era porque de ahí sí tengo cumplido todo igual. Es que no me pude conectar esa vez por lo que no tenía internet. Ya, entonces justifique, como digo, justifique, haga el proceso y para tomarle esa evaluación. A ver, entonces, eso sería en cuanto a esta matriz. No se olviden que esta matriz, entonces aquí les voy a tocar este momento para que corrijan esta matriz.
En este momento les coloco. Entonces, quedaría para el 9, ¿no? Para el 9 de marzo. Ya, entonces está colocado para que corrijan, para que arreglen esto. Esta matriz tiene que estar bien. Ahora, a ver, ahí denme un minutito hasta prepararles un material. Voy a buscar un material para avanzar. Ustedes, yo supongo, bueno, y he visto que en algunos casos trabajan con Word. Está bien, esa es una manera de trabajar con citas. Sin embargo, cuando se trabaja con altos volúmenes de información, es bueno trabajar con gestores. Entonces yo les voy a enseñar Mendeley, que yo trabajo con Mendeley cuando escribo, cuando publico, trabajo con Mendeley. Les voy a mandar a leer una publicación en la que se aplicó eso y les voy a hacer notar algunas situaciones. Entonces, necesito que aprendan a instalar o que tengan instalado Mendeley en su máquina y que ya empecemos a trabajar con ese gestor. Entonces, les voy a proyectar un material. Ya, entonces rapidito esto, vamos ahí. ¿Alguien ha trabajado con algún gestor? ¿Con Zotero, con Mendeley, con EndNote? ¿O no? ¿Me comentan? Les pregunto, ¿ha trabajado alguien con gestores? ¿Sí me escuchan? Sí, Inge, pero creo que no. No han trabajado ya. A ver, entonces atenderán, ¿no? Verán, los gestores bibliográficos son programas, son softwares que ustedes instalan en sus computadoras, también pueden trabajar en línea. Los instaladores son gratuitos. Cuando ya se trabaja con altos volúmenes de información, se puede acceder a programas de pago, pero difícilmente, ¿no? Espérenme aquí. Miren, yo estoy tomando de un cursito que hice, les estoy tomando a ustedes para dictarles esto. Y siempre estoy trabajando con eso, ¿no? Porque, espérenme aquí. Quiero mostrarles un artículo.
Esperen los descargos. La página web. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Ya. Verán, ingresan a esta página, que es una revista de investigación de la universidad. Se llama Nova Sinergia. Les paso por el chat el enlace. Déjenme, les comparto. Ahí está. Ingresan. Entonces, vienen acá. Se van aquí al número 5, que es la última edición de esta revista. Ingresan aquí, a este artículo. Si ven este. ¿Se ve o no? Sí, se ve. Ya, ingresan a este artículo, pican ahí y pueden visualizar este artículo en PDF, ¿no? Entonces, aquí. Ahí lo visualizan. Esperemos que se cargue. Ya, entonces miren aquí. Este es un artículo. Sí, entonces en este artículo se ha trabajado con gestores y se ha hecho redacción científica. No les voy a pedir yo que lleguen a hacer redacción a este nivel y tampoco, inclusive, ni siquiera a veces los docentes o algunos docentes pueden llegar a ese nivel, pero sí les voy a hacer notar algunas cosas. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a buscar este artículo, lo van a descargar, lo van a leer y ustedes van a identificar citas en el texto. Por ejemplo, esto es una forma de citar. Estamos trabajando con APA, en este caso, sexta edición. ¿Sí? Entonces, esta es una cita en el texto, en un párrafo que se llama introducción. Mire, esto es al final de este párrafo. Esto es también al final del párrafo. Aquí es al final de este pequeño párrafo. Miren, aquí están los autores. Miren acá, igual seguimos con citas al final de los párrafos. Y quiero mostrarles. Miren esto, ¿no? Esto es al inicio. Por eso les decía que no está bien citado en el ejemplo que revisábamos de la señorita, me parece que era la señorita Zurita. Entonces, miren, esta es una forma de citar al inicio. Al autor se lo menciona y el año de edición es entre paréntesis. Y miren, acá volvemos a citar al final del texto, ¿no? Entonces, miren cómo se va redactando y se va justificando. Porque ustedes toman datos, en su caso, por ejemplo, ustedes para el planteamiento del problema necesitan datos, mencionan, afirman ciertos elementos y ustedes necesitan respaldarse con citas. Miren aquí, este es una cita al inicio del texto. Estos autores en el año 2008 mencionan que, ¿sí? Aquí, este autor en el año 2015 ha mencionado esto. Miren, entonces se hace un conjunto de citas al inicio, al final de párrafo, son citas en el texto. Porque en cambio, referencias bibliográficas son estas, ¿no? Estas son las referencias, miren. Para escribir este artículo, se tuvo que revisar alrededor de 45 artículos, me parece que están, o 52 artículos, me parece que están. Miren. Están prácticamente 4 hojas solamente de referencias bibliográficas. Miren. Y están citados en el texto, en el documento del artículo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Que se lean este documento y que vayan identificando dónde están las citas y que vayan armando aparte un párrafo de citas, por ejemplo.
este es el artículo, ¿no? Ustedes van a generar un documento en Word. Así, entonces ya les proyecto. Les proyecto el documento de Word. Ustedes vienen al artículo. Entonces colocan acá. ¿Están viendo ahí lo que copié el texto o no? Un documento de Word en blanco se está proyectando ahí. Ahí. Entonces, ya. Entonces, miren, aquí he copiado esta cita, este párrafo con esta cita. Y entonces ustedes van a hacer eso. Van a leer el documento, van a ir desde el principio, desde donde aparecen las citas, que es el párrafo de introducción. Ustedes, a ver, déjenme verlo. Pantalla. Ahí para no estar cambiando. Ya listo. Entonces están ahí y se mueven al artículo. Copiaron esto y luego buscan en las referencias, buscan a los autores citados. Entonces aquí está Chan y aquí está la referencia bibliográfica. Se vienen acá. Veamos a ver si se copia solo uno. Entonces solo necesito a Chan. Ya, esta sería la cita. Esta. Entonces esta es la referencia. Entonces aquí van a poner así. Ya, y siguen avanzando. Entonces, aquí ponen citas en el texto, ponen el párrafo de introducción y ustedes van a decir si esta es una cita al final del texto. Es una cita al final del texto, porque miren, está aquí. No, y corresponde a esto, esta es la referencia. Entonces habrá en algún momento donde ustedes se encuentren con citas al inicio del texto, como las que les decía, ¿no? Entonces van copiando, miren aquí ya han copiado la primera cita, luego se menciona esto y la cita es esto. Esta sería la segunda cita. Entonces vienen acá dos, pegan esto aquí. E identifican esto, buscan estos autores y pegan acá dos. Y esta sigue siendo cita al final del texto. Entonces acá vuelven a poner cita al final del texto. Entonces se van a encontrar con que hay citas que están al inicio también del texto. Por ejemplo, acá, yo les decía, ¿no? Miren, este es al inicio del texto. ¿Sí?
Miren aquí. Y aquí combina dos cosas, al inicio y al final. Entonces, aquí pone cita al inicio del texto y pega. Entonces buscan a este Spinoza y lo colocan en las referencias. Pero esta también tiene una cita al final. Entonces vuelven a poner cita al final del texto y vuelven a pegar esto. Porque este tiene al inicio y al final. Sí, entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos 1, 2, tenemos aquí 3, tenemos aquí 4, que corresponde a la misma. El tema es que tiene el inicio y el final. Y van pegando acá. Ahora, eso lo van a hacer con todo el artículo. Ustedes se van a dar cuenta que hay citas en la introducción, sobre todo en la introducción. Hay muchas citas porque se construye prácticamente el estado del arte. Luego se cita también la metodología. Ya en los resultados van a encontrar que no hay citas porque los resultados se muestra lo que se obtuvo de la investigación, ¿no? Entonces, miren, aquí en los resultados prácticamente no van a encontrar citas. En cambio, aquí lo que quiero que se fijen también es el tema de figuras, ¿sí? Entonces van a coger las figuras del documento y las van a pegar en este documento de Word. Entonces, miren, ahí aparece una primera figura. Entonces cogen y pegan esto. Ahí dicen, apareció la primera figura. Entonces ponen figuras y ponen aquí 1. ¿Qué es lo que quiero que observen aquí? Cómo se nombran las figuras en la parte inferior. ¿No? Entonces ponen la primera figura, pegan y así con el resto de figuras. Luego hacen finalmente un bloque de tablas. Sí, y en ese bloque de tablas a mí lo que me interesa es que ustedes se fijen cómo se desarrollan las tablas de acuerdo al estilo APA. Entonces miren, aquí vendrá la tabla 1. Miren cómo es el formato de las tablas. Si ven que no hay cuadrículas, si ven que se nombran al principio de la tabla en el encabezado, eso que ya les he dicho, entonces cogen y traen las tablas acá. Entonces ponen aquí figura 1. Acá ponen tabla 1. ¿Sí? Entonces lo que quiero es que hagan esta especie de ejercicio para que ustedes vean cómo se cita, ¿sí? Cómo se cita, para que vean cómo se desarrollan las figuras, cómo se nombran las figuras, cómo se desarrollan las tablas y cómo se nombran las tablas. Y además quiero que se den cuenta que ustedes se van a dar cuenta que todo lo que se cita, todos los autores y referencias que se cita, están aquí en referencias. Aquí. Entonces eso nos va a enseñar que cuando ustedes redactan algo y citan a un autor, tiene que estar referenciado acá. Porque si ustedes lo colocan acá en el texto, y por ejemplo, yo qué sé, a este render y Heiser, que es un libro, y este render no está acá en las referencias, entonces hay un problema con su artículo, con su documento. Tampoco les voy a pedir artículo. Sí, con su documento. Miren, aquí está el render. Entonces hay una correspondencia, es adecuada. Entonces, este sería un ejercicio de revisión del artículo que les voy a poner de tarea. Y vamos a... Es individual, ¿no?
Entonces lo mismo hasta el 9. Ya. Entonces eso sería la revisión del artículo. Ustedes tienen que cargar este documento de Word, este documento que estábamos armando. Entonces acá simplemente ponen tarea, revisión de artículo, el título del artículo y elaborado por quien elaboró el deber. Y claro, ya sé que al momento en que cargan ya sé quién es. Entonces esto van a hacer. Lo que quiero es que se den cuenta la forma de citar. ¿Sí está claro esto? Sí se entiende este deber. Entonces aquí se van a dar cuenta de la forma de citar, al inicio, al final, entre el texto, porque aquí no he incluido ninguna cita entre el texto, porque puede haber un párrafo donde esté en el centro las citas. Se van a dar cuenta del tema de figuras y del tema de tablas. Entonces, a través de ese ejercicio, ustedes van a visualizar en un ejemplo práctico cómo se aplica el tema citas, ¿no? Entonces, ahí ya les dejé el enlace para que ustedes revisen. Entonces descargan y hacen ese ejercicio. Ya. Ahora vamos a los gestores. Ya, entonces miren, ahí, ¿sí están viendo? ¿Me confirman? Sí, sí se ve la presentación. Entonces verán, los gestores bibliográficos son programas que permiten crear automáticamente las citas bibliográficas en los trabajos académicos utilizando un formato normalizado. APA, Harvard, Vancouver, etc. Nosotros trabajamos con APA, trabajamos con sexta, con séptima edición. Ahorita estamos ya con la séptima, en algunos casos siguen pidiendo la sexta, pero si ustedes su tutor decide trabajar con la séptima, trabajan. Si su tutor decide trabajar con la sexta, trabajan. Lo ideal sería que se trabaje ya con la séptima. Sin embargo, se sigue viendo que se está trabajando todavía con la sexta edición. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Tenemos Ednot, Sotero y Mendeley. Entonces, miren aquí. Por ejemplo, yo les muestro este es Mendeley. No sé si están viendo mi pantalla. Se va a abrir Mendeley. Están viendo el Mendeley. Estoy abriendo el No, programa. Inge, no se ve. A ver, déjenme ver. Ya, entonces miren, aquí les he abierto Mendeley. Les vuelvo a cerrar esto ya. Cierro ventana de Mendeley. Aquí tengo instalado en el escritorio Mendeley. Entonces estoy abriendo Mendeley. Y ahí tengo mi Mendeley. Entonces el programa. Entonces miren aquí, estoy trabajando con un artículo que estamos haciendo con gente de Colombia, con gente de España. Aquí tengo otro artículo con otra persona de Polonia. Aquí tengo un artículo que ya se terminó. Aquí tengo una tesis de una maestría. Aquí tengo otra tesis. Y cada publicación o cada trabajo tiene su propia referencia. Entonces, este es un gestor. Entonces, si por ejemplo, mire, les hago así brevemente ver, ¿no? Supongamos que estamos redactando. Entonces, resulta que, por ejemplo, voy a coger algo del mismo artículo de acá. Supongamos que estoy aquí y resulta que he copiado este texto, he cogido este texto de alguna parte. Entonces digo, coloco este texto aquí y digo que este texto no es mío. En este caso sí es mío, que es parte del resumen, esto es propio, ¿no? Entonces, supongamos que no es mío, que lo he cogido de
de alguna referencia. Entonces, me voy a referencias, me voy a insertar cita, me voy a buscar un autor. Entonces, me voy a Mendeley y digo que estoy en este artículo y, por ejemplo, digo que esta es la cita, ¿no? Entonces, digo ya, este es el artículo que consideré y digo que es García. Entonces, me voy acá, insertar citación. Ya, entonces digo, es este García. Ok. Entonces, miren, ya se me inserta García. ¿Por qué? Porque previamente en el programa cargué los artículos que iba a necesitar. Sí, están cargados. Entonces yo les voy a enseñar a instalar, les voy a enseñar a cargar, les voy a enseñar a citar y les voy a enseñar a generar bibliografía. Entonces he redactado esto y, por ejemplo, acá necesito, nuevamente voy a seguir con este ejemplo. Digo, he copiado esto de otro autor. Entonces digo, también necesito este párrafo, lo pego, lo copié de alguna parte. Y en cambio yo digo, voy a citar al inicio del texto. Entonces digo aquí, por ejemplo, me voy a mi librería, identifico cuál es el autor y digo que es Valentín, ya. Entonces digo, de acuerdo a inserto citación, Valentín, ya. Entonces digo Valentín, es el autor. Entonces, Valentín y Popa, ¿no? Entonces digo, aquí, de acuerdo a, entonces edito esto, elimino este paréntesis porque no es así la manera de citar al inicio. Me dice permanecer en modo manual, ¿sí? Y incluyo mi cita al inicio del texto, pero esto ya está con referencias, utilizando el programa. Entonces, supongamos que tenemos escrito ya prácticamente terminado todo. Entonces, ahora necesito insertar la bibliografía. Entonces, me pongo acá y digo bibliografía. Entonces, digo insertar bibliografía. Y mire, ya me aparecen las citas, las referencias bibliográficas de estas dos citas. Está García y está Popa, Valentín. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí vieron? Les pregunto. ¿Sí se observó lo que hice? Sí, Una pregunta, Inge, ¿y el número de páginas que se inserta ya en la bibliografía se inserta automáticamente o usted lo ingresó manual al momento de cargar el archivo? ¿Cómo? Acá. En Aquí. la bibliografía aparecen los números de páginas, me supongo que del artículo de la revista. ¿Esos apareció Eso, automáticamente o usted lo ingresó? eso aparece automáticamente. Mire, por ejemplo, vamos a crear una carpeta. ¿Verdad? Vamos a hacer con ustedes un ejercicio así rapidísimo. Voy a crear una carpeta y le voy a poner añadir carpeta y le voy a poner ejercicio o la materia, es planificación, integración, ¿no? Entonces, marzo 2022. Entonces digo, miren, voy a crear mi bibliografía para ustedes, para la tesis que vamos a hacer con ustedes. Entonces nos vamos a Google Académico y le pongo Google Académico. Me voy a Google Académico y resulta que ustedes están haciendo una tesis relacionada con estudios de factibilidad. Entonces, identifico un artículo, ¿sí? Me voy a este artículo. Es en una revista. Miren, por ejemplo, este es del 2002, tal vez está muy antiguo. Voy a identificar aquí, digo, quiero desde el 2018. Entonces digo
producción y comercialización de champiñones 2020. Entonces, este artículo me puede dar información. Puede ser artículo, puede ser libro, ¿no? Entonces decimos este me da información. Entonces digo, este lo quiero cargar. ¿Sí ven este icono aquí? Sí, Ya, entonces digo, este me interesa, lo quiero guardar en mi carpeta de bibliografía. Entonces digo, voy a necesitar este documento. Lo podría descargar y también lo podría tener en mi biblioteca de Mendeley, ¿no? En este caso, utilizando Mendeley. Entonces digo, ese artículo me parece interesante. Aquí también estoy logueado, estoy con Mendeley Web, estoy logueado, aquí está mi correo, debe estar sincronizado con el mismo correo. Cargado el Mendeley de escritorio y cargado el Mendeley Web, porque este es un icono de Mendeley, pero web. Entonces me muevo a mi carpeta y digo, a ver, voy a cargar a ver, colecciones. No aparece aquí todavía mi carpetita. Espérenme, no está sincronizado todavía. Voy a sincronizar. Tiene que aparecerme acá mi carpeta de planificación de integración. Colecciones, artículos, déjenme ver aquí. Ahí me debe salir para ver si es que tengo que refrescar. Dejo de compartir ahí. Voy a compartir. Meto a Mendeley, ¿no? Aquí está mi icono de Mendeley. Y digo, estoy aquí. Sincronizo la creación de esta carpeta. Creé esta carpeta aquí. Luego me voy al artículo. Y lo quiero cargar. Tengo seleccionado. No me lo está reconociendo la carpeta. A ver, movámonos a esta, ¿ya? Supongamos que vamos a colocar esta aquí. Miren, en esta carpeta, ¿no? Esta la podemos poner para ustedes como carpeta de trabajo. ¿Sí? Entonces, déjenme ver a ver si aquí le creo un ejemplo. Creo que no me deja. Vamos si aparece la de ejemplo. Quiero mandar a Mendeley. Con esta vamos a trabajar, ¿no? Entonces, miren, aquí yo la quiero mandar este artículo lo quiero mandar a esa carpeta y lo añado. Entonces, estoy trabajando en esta carpeta que se llama UTM1. Entonces, ahorita estoy enviando, estoy cargándolo. Entonces, me muevo a Mendeley, me voy a la carpeta UTM1, aquí, y aquí sincronizo. Y me va a aparecer este autor. Entonces, miren, este artículo que acabo de cargar se llama Producción y Comercialización de Champiñones. Entonces, voy a buscarlo, champiñones. Miren, es este. Entonces, lo que usted me preguntaba, ¿no? ¿Cargó manualmente? En este caso, no. Mire, el programa ya me carga el título, el programa me carga los autores, me carga el año. Eso hace el programa. Entonces, mire, voy a citar el texto de esto. Entonces, digo yo, aparte de este autor, Popa, le voy a citar, he tomado información de estos autores. Mogrovejo, Arias, Vidal. Y he utilizado esta información aquí. Entonces digo, inserto cita
pero me voy a mi librería. ¿Sí? Entonces me voy a Mendeley y me muevo aquí, estoy aquí, ¿sí? Digo, estoy trabajando aquí, ¿de acuerdo? Entonces me voy a insertar y pongo el apellido del autor, entonces era Mogrovejo. Entonces inserto cita y voy a ver si lo reconoce a Mogrovejo. Aquí está, mira. Mogrovejo, ok. Y ahí está. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué hice? Primero buscamos el artículo que nos interesaba en Google Académico. Identificamos y cargamos a Mendeley a través de este icono. En Mendeley se cargó y está aquí cargado, mire, ¿no? Entonces, ahí está el artículo de champiñones. Debe estar por aquí. Mogrovejo. Sí, es Mogrovejo, es Arias. Mogrovejo, no. No lo veo todavía ahí. Es este. Es champiñones, producción y comercialización. Producción y comercialización. Bueno, aquí tengo que buscarlo por aquí porque no me lo está visualizando. El antepenúltimo de arriba abajo. Ya, no, entonces, miren, ya está aquí cargado. Entonces digo, ya lo cargué. Ahora estamos escribiendo y lo necesito citar. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Esta cita la elimino para que volvamos a ver. Inserto cita. Ya estoy seguro que estoy en mi librería en la carpeta que corresponde. Entonces, Mogrovejo. Y inserto la cita. Entonces ya está la cita al final del texto. Ahora digo, tengo que actualizar mi bibliografía. Entonces pico acá en el espacio y pongo insertar bibliografía. Y ya está. Aquí está, mira, de los champiñones. Citado. Entonces, si veo que es automático, Sí. ¿vieron? Ya. Tanto la cita como la bibliografía son automáticas. Entonces, ¿qué tengo que enseñar? Primero todo esto mismo. ¿Qué son los gestores? ¿Para qué sirven en el ámbito científico académico? ¿Qué problemas resuelven estos? ¿Qué problemas se tiene cuando no se hace citas? La solución son estos gestores. Entonces aquí hay algunos, Zotero, Mendeley, hay EndNote. Yo he trabajado con Mendeley y con Zotero. Mendeley es más versátil en cuanto al tema de artículos, del de PDFs, trabaja muy bien. Zotero es más como que más fácil manipular, es como que es mucho más didáctico. Pero Mendeley es más potente y permite trabajar de manera inclusive más rápida en algunos sentidos. Entonces vamos a Mendeley. Les voy a enseñar a que carguen esto. Entonces les voy a colgar esta diapositiva hasta donde está el tema de instalación para que ustedes la próxima semana me muestren el Mendeley instalado y con el Mendeley instalado empezaríamos a trabajar. Puede ser que tengan problemas en la instalación, pero eso ustedes me van a contar cómo les fue. Entonces, ¿qué queda de deber? El análisis del artículo, levantar ese documento de Word para que ustedes vean las citas. Queda la corrección de la plantilla y queda la instalación del Mendeley. Si estamos, yo ya les cargo esta presentación. Es donde está pasito a paso en el Mendeley de escritorio. Si ven, este de aquí. En este caso yo ya tengo carpetas porque estoy trabajando en algunas situaciones. Ustedes nos vamos a ir organizando por carpetas dependiendo de lo que ustedes hagan y va a ser más fácil porque vamos a empezar de cero. Entonces, eso. Ahora también hay un Mendeley Web, o sea, como yo le decía, ¿no? Este es un Mendeley Web.
O sea, esto se va a instalar, este icono lo vamos a instalar también y vamos a poder trabajar de esa manera, de manera que cuando ustedes empiecen a redactar, así como empezamos a redactar, ustedes tengan bien citado al inicio, al final, entre el texto y también automáticamente les da la bibliografía. Entonces ya no están escribiendo paso a paso, sino que esto ya es automático. Miren acá, ¿no es cierto? Este fue lo último que inserté. Entonces este está actualizado. Y si seguimos escribiendo, seguimos citando y luego cargamos la bibliografía y se actualiza automáticamente. Ya, preguntas de esto. ¿Sí está claro? ¿Me escuchan? ¿Sí está claro el deber? Sí. Ya, entonces quedemos ahí, nos vemos en la siguiente clase, hagan esas correcciones, hagan ese análisis de ese documento, descargo estas diapositivas y tengan listo, instalado el Mendeley en sus computadoras. Si es que ustedes necesitan de algún tutorial en YouTube, hay un montón de información de que les puede también ayudar a instalar, pero en la diapositiva que les paso, ahí está todo. Y lo que van a aprender conmigo es a manejar el Mendeley y a utilizar para que ustedes puedan redactar sus tesis o lo que ustedes quieran redactar. Ya, entonces quedemos ahí, que les vaya bien. Cualquier situación me comentan, cualquier duda me avisan. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Placer. gracias. Luego, Inge. Pasen bien, hasta luego.